Pero ahora pasamos al tema que te prometimos, lo que sucedió en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Generó un escándalo enorme esta apuesta de show post-porno. Ahora vamos a tratar de explicar de qué se trata esto, que se dio allí en la sede de Sociales. Vamos con un informe y enseguida lo discutimos. Me parece que no es el ámbito. No voy al corazón de la propuesta y de las prácticas exhibidas porque la verdad que lo desconozco, pero me parece que no es el ámbito. Hay ámbitos para hacer algunas cuestiones, no sé si el objetivo es llamar la atención. No comparto que esto se haga en un lugar público, transitado, incluso en un lugar público en donde, dado el momento de las clases que se están viviendo, no es cierto que solamente pasen personas mayores. En la universidad pública puede pasar cualquier persona y, por ejemplo, si se está recibiendo algún chico, algún estudiante, algún familiar puede pasar, y también es pasar menores. Es que no conozco el fondo de la cuestión ni cuál es la explicación. Si usted me dice que la explicación está en función de defender la universidad pública y es una manifestación, por ahí uno hasta se prende. Se puede discutir este concepto de post-porno, que la verdad que no lo conozco en profundidad, y por supuesto se puede discutir hasta académicamente. Pienso que puede ser un debate. Vos estudiaste en Inglaterra, ¿no es cierto? Así es. En la London School of Economics. Así es. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido ahí si, por ejemplo, aparece una escena de sexo sadomasoquista en el aula? No creo que hubiera ocurrido nunca. Okay. No creo que hubiera ocurrido nunca. Me cuesta pensar en qué país hubiera ocurrido. Estas prácticas me parece que no ayudan, que confundieron el lugar con el objeto de lo que querían transmitir. Como la cátedra de comunicación lo avala, deberás dar las explicaciones en todo caso a las autoridades de la cátedra de comunicación. No soy yo el que lo tiene que explicar, soy contrario abogado. Nosotros hacíamos número con la ropita puesta. No nos parece que sea un escándalo para nada, al contrario. Fue muy bueno sobre todo la charla que hubo después con las organizadoras y con las performers, donde en realidad dan cuenta de que lo que están trabajando es formatos de pornografía que involucran minorías que en general son burladas o no tenidas en cuenta en la pornografía mainstream. La idea es poder sexualizar el espacio público, poder hablar de otros cuerpos, de cuerpos disidentes, de poder problematizar también el lugar de otras sexualidades, y la idea fundamentalmente de convertirlo en un espacio de intervención en términos políticos. Bueno, ahí está. Y tenemos a alguien que estuvo presenciando este espectáculo, podemos llamarlo de alguna manera. Daniel Jones, investigador del CONICET, que justamente investiga sexualidad y que además es docente de la UBA. Daniel, ¿cómo viviste lo que sucedió? Bueno, a ver, varias cuestiones que deja el informe planteadas, ¿no? Esto era una actividad que estaba promocionada con anticipación, es decir, que muchas de las personas que estuvimos presentes sabíamos de qué se trataba y, digamos, en qué lugar iba a transcurrir. De hecho, en el flyer de presentación se anunciaba que era en uno de los halls de la Facultad de Ciencias Sociales. Y también, el contenido también estaba anunciado. El contenido, digamos, el post-porno, quien conocía el término sabía que es, digamos, una forma de intervención político-artística destinada a provocar al público. Es decir, si el porno tradicional o el porno hegemónico es consumido con el fin de excitarse exclusivamente, uno sabe que el post-porno no busca solo la excitación, sino la provocación, generar incomodidad, la disrupción. Digamos, eso era algo deliberado y por lo tanto, digo, hay un programa político atrás del post-porno que quienes fueron sabiendo que iban a ver no podían estar sorprendidos. Es interesante que Lustó, que estudió en Inglaterra, dice que eso era impensable. Yo el año pasado viajé a un congreso de sexualidad en Montreal, en Canadá, y en la Universidad de Concordia, que es una de las anglófonas, digamos, de Montreal, se hizo una performance de post-porno en el hall central, mucho más osada. ¿Y no se cuestiona? No se cuestionó porque, de nuevo, digamos, hay una pregunta de fondo que la podemos discutir y que creo que generó el efecto buscado, que es ampliar la discusión, que es, bueno, si la universidad pública es un lugar de debate, ¿cuáles son los límites del debate? ¿Qué se puede hacer? Siendo institución de adultos y circulando adultos, ¿cuál podría ser los límites de lo aceptable o no aceptable? Claro, lo que se cuestionó también hubo varios cuestionamientos, ¿no? Pero una era como que uno se encontraba con algo que no quería ir a ver y en un espacio donde tenía que ir, ¿no? Claro. Sí, eso es relativo. Estaba armado de tal manera la disposición, primero que vos, quien conozca el edificio de la facultad, vos ingresabas y no te chocabas con eso. Claro. Había que avanzar muchos metros, había mucha gente alrededor, con lo cual si te acercabas probablemente era por
curiosidad y se dispuso de tal manera las 4 performances que eran en simultáneo que vos podías estar menos de 3 segundos. Otro ejemplo que se daba, que era una pregunta sobre, quiero decir algo, las personas que vimos eso éramos 50 personas. Ajá. Y esta repercusión es por las fotos que subieron en Twitter o por videos de 2 o 3 segundos de una intervención artística que duró casi 40 minutos. Y se pusieron las partes más escandalosas, por supuesto. Ahora, yo voy a dar clase con mi hijo a la facultad muchas veces. Mi hijo tiene 4 años. Claro, bueno. Yo sé a qué lugar lo puedo llevar de la facultad, porque sé que la facultad y la universidad pública es un mundo de adultos. Entonces, cuando yo veo que hay un círculo de gente, sea por una asamblea política universitaria, algo que sucede a menudo, o por una performance artística, no expongo a mi hijo, en caso de que lo lleve, a ver eso innecesariamente. Dicho sea de paso, estuve desde el comienzo hasta el final y ningún chico vio esto. Ahora, Daniel, en ningún momento. Es interesante lo que marcás, porque, a ver, y en eso yo sigo un poco la línea de pensamiento del, digo, cuando vos no querés ver algo, cerrás los ojos o das vuelta la cabeza y no tenés la necesidad de verlo por más que te lo pongan enfrente. Ahora, déjame preguntarte, para vos, de 10 personas que transitan ahí como por el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿cuántos sabían de verdad que era el posporno? ¿Cuántos no? Y si realmente esta actividad extracurricular se hizo con la anuencia, que creo que también ese es el debate en sí, de los directivos de la facultad, si sabían realmente el contenido detallado de lo que se iba a mostrar en ese hall. Mirá, las dos preguntas... Posporno prácticamente nadie, digamos, desde que sucedió esto hasta hoy, me llamaron por teléfono más veces que en 15 años de investigación académica, digamos. Entonces, sospecho que no sabía casi nadie. Ahora, la pregunta es, esto está deliberadamente hecho para provocar y suscitar después un debate. Ese debate, la performance duró 40 minutos y luego hubo un debate de más de 1 hora y media con todo el público, donde incluso el público cuestionaba muchas cuestiones, muchas aristas de la performance, de la intervención, a un grupo de artistas catalanas de Barcelona y a otro grupo de performers argentinos que habían participado. El tema es que la cobertura mediática, y es entendible, porque qué puede ser noticia y repercutir, se queda con las aristas más morbosas, más escabrosas del hecho. Ahora, toda la discusión política acerca de cuestionar el porno hegemónico o los cuerpos que tienen derecho a ser mostrados, que intenta plantear el programa del posporno, por supuesto que ha quedado en segundo plano frente a esto. Sin embargo, si no hubiera sucedido esto y este escándalo... Todo es un debate sobre sexualidad y, no solamente. Y pacatería, digamos, porque... Mira, yo quisiera pensar que afortunadamente lo que comenzó como quizá algo de pacatería ha habilitado una discusión más amplia. El posporno, por ejemplo, discute la sexualidad de las personas discapacitadas, que son vistas habitualmente como personas asexuadas. Entonces, el mismo grupo de performers catalanas que están haciendo acá hacen workshops sexuales para personas discapacitadas que quieran ir y que habitualmente no tienen una vida sexual placentera porque no encuentran un mecanismo. Hay un programa político que excede, digo, ¿qué sujeto vale la pena ser sexuado o si solamente hay que ir al bailando para ser una persona sexuada? Eso es lo profundo, digamos, lo que quizá se buscaba con esta performance. Pero digo, lo que quedó en la gente a partir de cómo se mediatizó esta situación es el escándalo y que pasa por este lado. Digo, ¡ay, qué barbaridad que estén haciendo un show de exhibicionismo y porno en una facultad! Es el ámbito. Creo que terminó discutiéndose un poco eso, ¿no? Pero sabes que yo soy optimista sobre eso, porque ahora cuando está empezando a bajar un poco la espuma, digo, desde otros medios de comunicación, digo, ustedes que me invitan, la TV pública, hablando con productores televisivos, prensa escrita, está empezando a bajar la dimensión de escándalo y está empezando a hacerse otras preguntas, tener otra reflexividad. Si no hubiera habido ese escándalo inicial e incluso yo diría el interés político de quienes en un primer momento lo dieron a conocer subiendo las fotos a las redes sociales, no hubiera surgido una discusión posterior y esta cobertura mediática. Involuntariamente se llegó a un punto interesante que es empezar a preguntarnos, bueno, ¿quiénes tienen derecho a consumir porno? ¿Qué porno se produce? El porno que se produce masivamente es un porno industrial, en condiciones la mayoría de las veces de explotación hacia las mujeres, pensado para varones heterosexuales. Esa es la mayoría del porno. Estas son mujeres activistas políticas que voluntariamente, siendo adultas y en un marco consensuado institucionalmente, decidieron hacer esta intervención. Y sabes que hay algo interesante también a ver del posporno, que ahora estamos empezando a conocer también gracias a tu aporte, digo, que tiene que ver con esta cosa de erradicar por completo los cánones de belleza que hoy por hoy se ven en las películas. Y a ver, y eso es un disparador para muchas cuestiones sociales y eso es muy plausible, de verdad.
Ahora, retomo esta pregunta que tal vez no me pudiste responder. ¿Esto se hizo con el consentimiento de los directivos de la facultad? Porque, y ahí me agarra un poco lo que dice Paula, no deja de estar tal vez en un lugar público donde todo el mundo puede Seguro, acceder, ¿no? seguro. Quizás eso era como... Mira, el tema del consentimiento, el ciclo estaba enmarcado, la actividad en un ciclo que lleva desde 2012, que se llama Miércoles de Placer, que es un miércoles al mes que en la facultad, que se hace una exhibición o artística, lúdica, etcétera, vinculada a la sexualidad y el erotismo, para generar después un debate académico no menor con la participación del público. Ahora, eso habitualmente se hace en el subsuelo de la facultad, en el estudio de televisión. Sí. Esta vez se tenía que hacer en el hall, porque justamente con lo que trabaja el post-porno es con las reacciones espontáneas del público. Es como pedirle a alguien que corta una calle para reclamar un derecho que lo haga en el patio de su casa. Claro. Es decir, una intervención política que no tiene presencia en el espacio público, y mucha gente reclama que cuando alguien corta una calle para reclamar un derecho, se siente afectada, herida en su sensibilidad, vulnerado sus derechos. Yo no tengo dudas que hay gente que genuinamente se puede haber sentido vulnerada, pero es mucho más la gente que lo está diciendo a través de las redes sociales que la que efectivamente Daniel, tuvo que el directivo, contemplarlo. la persona que responde, que está a cargo de la facultad, insisto con esto, sabía, y no lo pregunto con carga despreciativa, por favor, simplemente porque me parece que a partir de ahí también viene el debate. ¿Sabía el directivo, el decano de la facultad, el nivel tan interesante que vos estás marcando de lo que implica el post-porno? ¿Sabía que, por ejemplo, iba a haber cuestiones, No, la radicalidad de la intervención no la sabían ni las organizadoras. Estas performances están traídas a Buenos Aires por la Bienal de Arte Joven, pagadas, ya habían hecho una performance ahí, ya habían participado en el Malva, y pasaron sin pena ni gloria en términos de repercusión. Antes de autorizar una performance así, digo, el responsable tiene, me parece, que interiorizarse del contenido, ¿no? No, el contenido sí lo podría saber genéricamente la propuesta del post-porno. Lo que digo es que lo que sucede efectivamente en la intervención, como tiene una gran dosis de improvisación, al ser trabajar en función de las reacciones de la gente, yo estoy prácticamente seguro que nadie puede prever. De hecho, eran cuatro performances simultáneas, y la que han generado más escándalo, que es las que han circulado las fotos, es una de ellas que... La parte que se toma, insisto, duró menos de 40 segundos, dentro de 40 minutos de performance en las cuales se fue generando un clima erótico, artístico, político. Que tiene un gran contenido político. Totalmente. ¿Cuál es ese contenido político? Bueno, hace un tiempo, hace justo un mes, estuvo la marcha Ni Una Menos, ¿no? Sí. Digamos, muchos políticos, periodistas pudieron ponerse el cartel y reclamar contra el fin de los femicidios. Bien, el post-porno a lo que apunta es a expandir imaginarios sexuales y a cuestionar las desigualdades y las violencias de género que están en el origen de la muerte de las mujeres. Es decir, es un modo de desmantelar las formas de masculinidad predominantes, hegemónicas, agresivas, violentas. De hecho, las imágenes que circulan son de dos mujeres interactuando sexualmente. Entonces, resulta muy interesante que si uno lee la ley de erradicación y prevención de violencia contra las mujeres sancionada en 2009 y que Ni Una Menos reclama que se implemente plenamente, señala claramente, taxativamente, que hay que generar intervenciones educativas y artísticas para desmontar los prejuicios de género que están en la base de la violencia. Esto, si uno lo veía en su completud, apunta directamente a correr el eje de la violencia hacia las mujeres para poner a las mujeres en un lugar de actividad, de autonomía, de dominio de su propio cuerpo. Pero digamos, hay una conciencia de que, porque vos mismo dijiste, es en sí mismo una provocación esta performance. Entonces hay una conciencia de que se están pasando ciertos límites. Totalmente. Totalmente. Es que esos límites, si vos, mira, yo te digo, hay una frase del Indio Solari que dice: un gran remedio para un gran mal. Bien. ¿Vos querés desmontar la violencia que produce 226 femicidios al año repartiendo volantes en una plaza? No. ¿Cómo podés desmontar los prejuicios en los que somos educados desde nuestra primera infancia? Por supuesto que esto tiene consecuencias políticas, mediáticas, institucionales, y las personas que la organizaron y quienes estamos intentando explicar de qué se trató, somos conscientes de lo que ha sucedido. Ahora, si queremos discutir como una comunidad democrática madura cuáles son los orígenes de la violencia y la desigualdad de género, mejor que haya algo que produzca provocación y después el diálogo y el debate como estamos produciendo ahora. Déjame ponerme un segundo, lamentablemente alguien lo tiene que hacer, ¿no? En el papel de abogado del diablo, hacerte quizás una pregunta. En estos días casi todo el mundo lo está haciendo. No te preocupes que desde el ministro para abajo casi todos se ponen. Pero quizás para representar un poco el pensamiento colectivo, ¿no? Es muy interesante lo que estás marcando y tiene profundísimas lecturas desde ya. Y creo que ya ni lo avala. Digo, pero con una mano en el corazón.
Si el rector de la Facultad de Ciencias Sociales hubiese sabido que después el hall, donde transitan todos los estudiantes, a veces menores, bueno, gente mayor, es un lugar público, insisto, después de esta muestra iba a quedar manchado con, semen, orina. No, semen no hubo, porque no había ningún varón en la performance. Sí, orina. Eso orina fue sí algo, es escatológico, es un poco escatológico. Generó en la última parte de la intervención, hubo rasgos. Orina. No necesariamente, a veces sucede, a veces no. Bueno, pero vos pensás que sabiendo esto, ¿no? El rector, el decano, ¿hubiese aceptado, hubiese avalado esta muestra? Es contrafáctico, digamos. Cuando sucedió la muestra, digamos, yo insisto, estaba avalado institucionalmente la actividad, pero no tiene un guión prepautado. Entonces, esto sucede. A ver, yo les voy a dar el ejemplo. Lo que yo vi en la Universidad de Concordia en Montreal, dentro del hall de entrada, era una performance sadomasoquista post-porno donde a una mujer la enganchaban con 2 anzuelos de sus pechos y la arrastraban. Y ahí les puedo asegurar que ningún medio de Montreal que cubrió esto dijo que era un escándalo. ¿Por qué? Porque hay una concepción que afortunadamente las autoridades de la facultad la han sostenido pese a los embates institucionales, políticos y mediáticos, que es decir, que la universidad pública es un espacio para generar debate intelectual y correr los límites. Claro, pero eso es si una esto sociedad. no se puede, claro, si esto no puede suceder en la universidad pública, yo lo que pregunto sinceramente es ¿en qué lugar? Porque sinceramente la universidad pública es un lugar más preservado que una plaza. Yo vivo en Plaza Miserere, a una cuadra de la Plaza Miserere. Todos los días a las 2 de la tarde hay un grupo de humoristas que hacen chistes homofóbicos y machistas. ¿Ustedes creen que hay alguna denuncia por violencia de género, por escándalo moral, por reproducir los estereotipos sobre gays, lesbianas, travestis o mujeres en ese espacio público? ¿Por qué no? Porque están naturalizados esos estereotipos de género. Ahora, hay límites y límites. Comparto que la facultad es un ámbito que tiene que generar el debate. Y lo avalo, he pasado por la Universidad de Buenos Aires y estoy de acuerdo con eso. Pero todo tiene su límite también, ¿no? Quizá también habría que pensar en eso. No es decir, bueno, hago por lograr un efecto y ya está. Coincido. El límite, ¿sabes cuál es? La voluntariedad en la participación de quienes estuvieron en la intervención artística y que nadie fue obligado a permanecer como público. Si hubiera sido en un aula, por ejemplo, yo tengo alumnos cautivos, porque doy clase en varios cursos, y les digo, miren, hoy como parte de un experimento de ruptura, traje esto. Ustedes son alumnos míos, quédense acá un segundito. Y entran las performances y actúan. Entonces yo digo, fue en un hall y estaba, quiero aclarar esto, distribuido de tal manera el espectáculo que nadie tenía que permanecer más de 3 segundos si no quisiese. Todo el tiempo vemos cosas que nos escandalizan y nos duelen, incluso que nos controvierten en la calle, y podemos correr la mirada. La oportunidad de correr la mirada la tuvo todo el mundo, y las personas que hicieron, y por eso para mí es el límite y coincido con vos, es la plena voluntariedad de sujetos adultos. Ningún menor de edad estaba presente ni circuló ese día. No, pero justamente creo que justamente lo que más controversia o lo que escandalizó fue el ámbito donde se hizo, porque vos mismo dijiste, esta performance se hizo en otros ámbitos y pasó sin pena ni gloria, o sea, no tuvo ni críticas ni... Sí. Claro, vos, Daniel, recién dijiste que esto mismo es la misma performance que se hizo en un museo, en el Malva. ¿Es exactamente la misma, las 4? No es exactamente la misma porque... Entonces, ¿cómo podés medir que eso no dio repercusión si no fueron exactamente las 4? No, pero porque se improvisa, no fue la claro, ¿no? No, yo lo que apuntaba, entiendo la observación. No, lo que yo digo es, las performances, sobre todo las catalanas que vinieron a la Argentina, habían traído y habían sido convocadas por instituciones artísticas y por la Bienal de Arte Joven. Lo que digo es, venían desarrollando una serie de intervenciones en esta línea, en diferentes lugares. Pero tal vez no con esta exposición tan agresiva, por llamarlo de una manera, o provocando hasta a lo que decís vos, que el hall quedó manchado, sucio. O sea, yo creo que eso también es lo que más nos sorprende. Yo entiendo perfectamente la postura de ustedes y me parece bárbaro, pero de pronto el decano de la facultad, al no saber hasta dónde se podía llegar, cuál era el límite que se podía llegar a pasar, en un punto también me parece como que esto se debería haber planteado antes, para exponer hasta acá vamos a llegar y que alguien te diga si se puede o no se puede. Yo celebro igual que la respuesta institucional posterior de las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales fue priorizar, cuando hay una colisión de derechos, muchas veces hay que priorizar uno. Y el derecho a la libertad de expresión me parece que en el contexto de la universidad pública es prioritario frente a otras sensibilidades. En cuanto a la dimensión de la suciedad, si ustedes transitan los pasillos de la Universidad de Buenos Aires en general,
general, en sus distintas casas de estudio, les puedo asegurar que hay cuestiones bastante más graves y horrorosas en términos de la convivencia. Yo soy hace 18 años miembro de esa comunidad académica, como graduado, estudiante, docente, y tengo todos los papelitos que se pueden acumular en la Universidad de Buenos Aires. Y les puedo asegurar que yo las cosas que vi en 18 años, en términos de violencia, en términos de irritación, en términos de escándalo, superan gravemente a 2 mujeres adultas que en pleno uso de sus capacidades deciden darse placer en una intervención artística. Sí, la verdad que la defensa que hace es tan lógica que uno no termina quizá cambiando la opinión que tenía sin conocer demasiado del tema. Pero me gustaría escuchar una opinión más objetiva de alguien que también tiene un gran conocimiento de la sexología. No soy sexólogo, pero digamos, no estuve ahí, creo que es diferente, pero parece que como todos estos dilemas es como si dijéramos, a ver, hay cuestiones teóricas que desde lo teórico, obviamente, el manifiesto post-porno tiene esa búsqueda de golpear, irritar, ser disruptivo y demás. Yo me planteaba, creo que es algo mucho más básico y está muy bien esto de la manifestación en el espacio público. Si en esta puerta del canal hubiese una manifestación contra la Troika en Grecia, no hubiésemos podido ninguno de nosotros participar. Sí. ¿Es lícito? Absolutamente lícito. ¿Es válido que la gente manifieste su malestar frente a lo que está pasando? Absolutamente. Por eso digo, es una cuestión, creo que la sociedad tiene que plantearse en esta colisión de valores, si el primer valor y el fundamental por encima de las libertades individuales es la libertad de expresión de cualquiera. Entonces, si la sociedad, más en un ámbito de las facultades sociales. Pero cualquiera, la calle. Digamos, si la sociedad dice, esto que vos decís, ¿no? ¿Qué chistes homofóbicos no? Si la sociedad dice, no, miren, lo más importante, nuestro Dios se llama libertad de expresión sin ningún límite. Creo que varios podemos tomar la decisión de que nos gusta transitar por la calle, nos gusta saber qué va a haber, porque hay un falso dilema. Sí, yo he estado y he dado y he vivido y en un par de países, entre ellos en Inglaterra, y todas esas cosas se hacen dentro de un contexto, que es el Congreso, no en la calle abierta, pero aparte se hacen dentro de una sociedad. A ver, y pongo un ejemplo. Holanda, el famoso tema de marihuana, Holanda en su momento, es decir, se da en un contexto social diferente. Claro. Acá en una sociedad y en una universidad altamente politizada. Por eso marcaba la diferencia de la sociedad. Entonces quiero decir, los marcos no son equiparables. Uno piensa, Canadá no tiene absolutamente nada que ver y un congreso de sexología no tiene nada que ver. Lo cual no quita valor a esto que fue un movimiento que empieza, el postestructuralismo francés, y empieza a plantear una cosa que teóricamente es fascinante. La posibilidad de romper, de ser disruptivo y generar debates interesantes. El problema, por eso decía, me parece que es mucho más básico. Uno no podría no estar de acuerdo con él, pero lo básico ¿es el primer valor la discusión teórica o el valor es que yo quiero tener una vida un poco más conservada? ¿No será válido también que una persona pueda tener el derecho de decidir si quiere, así sea, pasar 3 segundos por un lugar? No sé, pregunto, digamos, es esto. No puede ser, a ver, es interesante, la pasión, pongo un ejemplo que puede ser, la pasión en las canchas se llama barra brava en la Argentina. Sí. También hay gente que quiere ir a ver el espectáculo con un poco menos de pasión. Claro. Y yo podría discutir que el público argentino es ultra apasionado. Y hasta hay corrientes teóricas que hablan de esto. Entonces, a mí me parece que el planteo sería qué tipo de sociedad y cuál es el valor de esa sociedad. Si el planteo es que la sociedad, yo quiero respetar a ver las sensibilidades especiales de gente que no quiera ser provocada y vivir en una sociedad disruptiva. La Argentina ha vivido, y en este punto yo trabajo en el trauma tengo 34 de médico y trabajo en el área de trauma desde hace más de 20 años. No sé si es una sociedad que se aguanta más golpes y disrupciones constantemente. Entonces, gran parte de la sensibilidad de la gente tiene que ver no por este espectáculo, sino por todos los golpes que recibe continuamente. Claro. Por eso digo, desde lo teórico no puede haber duda, porque es un tema interesante. Plantearse una forma en que tiene que ver, y absolutamente de acuerdo, con la violencia de género, con un montón de cosas. Pero parece que es un debate teórico como si yo dijese, miren, vamos a hablar acá, en este momento, de una serie de cuestiones que tienen que ver con la medicina, o vamos a hablar un programa de cuestiones culinarias y le vuelo la tapa de los sesos a un mono porque en Tailandia se hace eso. Y no sé si todo el mundo va a querer. Y le voy a decir, les voy a mostrar formas alternativas de comida. El contexto es importante, ¿no? También. Absolutamente. O sea, no sé si lo principal es la libertad absoluta. Por eso digo, yo creo que tiene que ver también con posturas políticas de base, en la cual la libertad parece ser lo único. A partir de lo que dice Enrique, me gustaría hacerle una pregunta.
Como investigador del CONICET y puntualmente con el tema de la sexualidad, por ahí la sociedad argentina no cree que ha roto un montón de barreras que a partir de esto que vimos, a más allá que sea un extracto de 40 segundos, se termina demostrando que hay un poco más de hipocresía de la boca para afuera y que puertas para adentro terminan pensando de la misma manera y que siguen siendo tan conservadores como hace 20 años atrás? Es muy buena la pregunta. Ayer escribí un post largo ahí en un debate que llamaba "Más derechos no siempre es más libertad sexual". Digamos, me parece que en Argentina lo que ha habido en los últimos años, sobre todo con la ley de educación sexual, luego la de matrimonio igualitario y finalmente la ley de identidad de género, es un reconocimiento formal de la ampliación de derechos, pero esto no siempre ha tenido un correlato en una modificación de los valores hegemónicos de la sociedad. Y yo creo que en este sentido no es la defensa de la libertad de expresión a ultranza, es pensar que en un contexto determinado, como es la universidad pública, se nos puede permitir hacer experimentos de ruptura para pensar nuestros propios prejuicios. Cualquier persona que pudo contemplar esa performance, miren, yo tengo educación religiosa, les puedo ganar en catecismo a todos, tengo una familia del interior profundo, llegué a Buenos Aires hace 17 años y les puedo asegurar que eso que vi no necesariamente me agradó, pero me llevó a discutir y a pensar mi propia sexualidad, mis propias relaciones de género, mis propios valores de crianza y pensarlos desde un lugar no de tirar todo por la borda, sino de la posibilidad de negociar y de posicionarse desde otro lugar. Esa mirada está buenísima, ¿no? Porque yo me quedé pensando en eso como valor. Hoy nadie puede negar, él está hablando de un espacio físico, hoy nadie puede negar con teléfonos celulares y grabadoras que la información, lo que pone en el ágora pública, yo no creo en la inocencia de sociólogos al respecto, no va a aparecer multiplicado por 1000. De hecho, veníamos antes hablando del video. ¿Por qué estos personajes hablan de su video? Pues saben que se va a multiplicar de extremo. Pero hoy hasta la intimidad se multiplica. Entonces, te quiero decir, no, lo pusimos en un espacio. Es cierto, pero es cierto, creo que en cierta cuestión filosófica de... yo he seguido seminarios con Derrida en París. Era válido la lógica de los 70, lo hice mucho más tarde, ¿no? Pero digamos, era válido en esa... Hoy, con una sociedad en la cual un tipo puede ponerse así e inmediatamente sabe que se va a multiplicar al extremo, estos experimentos también en algún punto... generan estos debates y es sano. Yo no subestimo, me parece que las intervenciones del panel dan cuenta de un grado de maduración de los medios, desde el miércoles a la noche en Twitter hasta el sábado a la tarde, que es sorprendente. Yo lo celebro, digo, la libertad de expresión es que no hay voces calificadas y voces descalificadas. Acá hay un panel que ha tratado con una madurez que me lleva a pensar que el experimento de ruptura, que está teniendo costos institucionales para colegas de la facultad, funcionó para concientizar y ampliar las mentes en los medios de comunicación y tratar las sexualidades de otro lugar. En ese sentido celebro que la libertad de expresión continúe en los foros que significa la televisión, los programas, de magazine, etcétera, etcétera. Ahí justamente se rompe con la voz autorizada. Yo puedo tirar todo mi acoplado de títulos y prefiero no decir ni uno solo porque me parece que las preguntas reflejan un crecimiento en el tratamiento mediático y en la conceptualización de que es posible discutir sobre sexualidad, sobre género. Es celebrable. Uno toma el miércoles a la noche y toma hoy a la tarde y hubo un proceso de maduración acelerada como el que tuvo la sociedad argentina, que mayoritariamente no estaba a favor del reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Por la opinión pública las encuestas daban muy mal y la ley se aprobó. Pasaron 5 años, se cumplen estos días 5 años del matrimonio igualitario y no se diluyó la familia, no se disolvió la sociedad. Yo lo celebro, me parece que son procesos de maduración que se aceleran. Nadie está diciendo eso. ¿Es que la sociedad nuestra igual dejó de ser pacata a pesar de la ley y de todo este... Yo creo que hay para algunos temas que se ha avanzado muchísimo, como por ejemplo el reconocimiento de parejas de gays y lesbianas, se ha reducido la transfobia, es decir, la fobia a las personas trans. Creo que hay otras temáticas que siguen siendo tabú, pero porque a veces el Estado también va más atrás. Qué sé yo, en Argentina se hacen 500.000 abortos al año y sigue estando penalizado. Y todo el mundo conoce a alguien que abortó. Entonces me parece que en ese sentido hay temas que han quedado como nichos invisibilizados de la agenda pública y... hay un desfasaje entre lo que la gente efectivamente hace y lo que la ley permite o no permite. Pero esto es efectivo justamente porque es un extremo, porque la gente se puede asombrar, horrorizar. Si dejamos de asombrarnos, horrorizarnos por este tipo de cosas que podemos llegar a ver, no funcionaría. Totalmente. Y después la gente elige. A ver, eso es también lo interesante de este tipo de performance. No es que la gente que vio esto va a pensar automáticamente de manera lineal, uy, mi sexualidad es pobre, mi sexualidad está mal, o
quiere decir esta gente está enferma. No, es una performance que genera una ruptura, un momento de reflexividad y después se sigue discutiendo. Digo, acá había todo un escándalo por el tema de la utilización de juguetes sexuales. En la Argentina hay una industria de juguetes sexuales y las parejas heterosexuales, monogámicas, casadas, tienen juguetes sexuales. Entonces digo, no nos escandalicemos con eso, sino que simplemente es a lo que voy. preguntémonos. Seguimos siendo una sociedad pacata, nos hacemos los que no, por eso llamó tanto la atención. Hay un poco de hipocresía, de las dos mujeres, no sé si era un micrófono, creo, porque es verdad, lo triste de esto, yo te escucho y la verdad que está buenísimo, desde que te empezaste a hablar es la primera vez que escucho una defensa espectacular de la situación, porque yo le dije lo mismo, la verdad, o sea, me uno vino con una idea y lo escuchás y realmente... A mí me gusta mucho el arte, entiendo, me gusta el arte performático, aparte lo sigo, fui al Malva y todo el tema que me parece que al ser en la universidad obligabas a la gente que no quería verlo a verlo, aunque vos puedas girar la cabeza y seguir, porque entrabas y lo veías. Pero Johnny, esta es otra discusión. Esto es arte, otra discusión que se dio. Es arte. Bueno, es que eso fue la discusión que nos dimos 1 hora y media después. Cuando termina esto, siguió la discusión y la pregunta era, que fuimos mucho del público críticos, pero no por las razones de moralina que surgieron después por el rebote mediático, sino la pregunta es, bueno, esta provocación necesariamente dispara una reflexión sobre tu propia genericidad, tu propia sexualidad, ¿cómo suscita? Ahora, para mí lo más interesante es que luego el debate que se dio en los medios de comunicación permite preguntarnos sobre estas cuestiones. Y sobre la universidad pública quería decir algo importante. Mire, dentro de las funciones de la universidad pública está la enseñanza, la investigación y la extensión. La extensión tiene que ver con la relación con la sociedad. Si la universidad simplemente genera conocimiento para formar profesionales que tengan un título habilitante para el mercado laboral, pobre destino el de la universidad pública. La universidad pública tiene que suscitar debates, polémicas y en algunas cuestiones estar un poco más adelante que las propias sociedades. No puede estar reproduciendo estereotipos, sino ¿por qué le voy a pedir a la gente que cuando compra un paquete de fideos financie mi educación pública de élite? Porque por cada uno de mí que entra ahí, hay un montón que no llegan a la universidad. Digo, es generar estas discusiones y permitir volver sobre la sociedad con un aporte en la ampliación de derechos. Y eso a veces supone romper. Hay una frase de un político argentino que decía que no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Digo, no podemos desmontar la violencia de género sin generar situaciones de fricción. Pero mi pregunta es, académicamente, ¿en qué le suma la universidad? Yo entiendo la parte performativa, todo lo que contás, entiendo el discurso perfecto y hasta lo comparto. Pero académicamente, a un alumno de la Universidad de Belgrano, ¿qué le suma esto? De la Universidad de Belgrano no sé. Ay, perdóname, la UBA, perdóname. Mirá, yo lo que te puedo decir es esto. Desde el 99 soy docente regular de la UBA. Ya tuve más de 1.600 alumnos. Yo doy todo el tiempo ejemplos de género. Les doy ejemplos sobre quién levanta la mesa, quién prepara el desayuno, cuánto gana su papá y cuánto gana su mamá, etcétera, etcétera. Para poder conmover las estructuras de género, ese tipo de ejemplos generalmente ni le rozan la piel. Ahora, cualquiera que le pasás una imagen por el poder que tiene lo audiovisual, se repregunta, incluso con incomodidad, sobre su propio género y su propia sexualidad. En este sentido hay una larga tradición. Digo, los ecologistas le tiraban sangre a las mujeres que llevaban tapados de pieles naturales y era algo que era horroroso y que generaba escándalo y generó conciencia ecológica y hoy cada vez menos gente usa tapados de piel o tapados de cuero natural y en los 70 esto fue escandaloso. Esto hoy por hoy genera la posibilidad, no necesariamente, de preguntarnos sobre quiénes son los sujetos sexuales, cuáles son las prácticas posibles. ¿Ahí qué pasó, Daniel? Contanos, en el ámbito de donde se realizó la performance, que después nos contabas, se armó un debate. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía el público? Sí, ¿cómo reaccionó la gente? Y básicamente, ¿en torno a qué giró el debate? No, a ver, lo que pasó fue lo siguiente. Había más o menos unas 50 personas viendo lo que sucedía y muchísima gente pasó y se quedó, no 3 segundos, se quedó 1 minuto, 1 minuto y medio y preguntaba de qué se trata, cómo va, cómo viene. No hubo ningún tipo de reacción. ¿Incomodidad? Yo lo vi entero y estuve incómodo todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero digo, uno está incómodo. Tampoco era tan provocativo. Son cosas mucho más fuertes. Ya sé. Por eso digo, no sé qué incomodidad. Bueno, no, yo te quise hacer una pregunta. Sí. No, está bien. Perdón, yo lo que quería preguntar, Daniel, es, ¿vos estás conforme con todo esto, con el resultado, con el debate posterior, con esto que acabas de decir, del miércoles al sábado? Realmente la gente abrió su cabeza, te escucha, analiza todo, me incluyo. Eso es todo lo positivo. Y contame lo negativo de todo esto desde la facultad, desde los directivos, desde el decano.
¿qué es lo que se escuchó a partir del jueves a la fecha? No, para mí lo único negativo es cuando se intenta instrumentalizar políticamente para las batallas internas que existen dentro de una universidad de 400.000 alumnos este tipo de actividades. Es decir, uno no puede ignorar que en una comunidad tan politizada, donde los estudiantes, los graduados, las autoridades responden todos a distintas líneas políticas, el tipo de cobertura que le dieron los distintos medios respondió no al nivel de escándalo moral, sino al color político del rector, del centro de estudiantes. Mi único saldo negativo sería ese, y mi único saldo negativo sería si luego de esto creemos que por el nivel de escándalo suscitado en los medios tenemos que dejar de hacer actividades de ruptura. Es decir, si hacemos un repliegue pacato, si consideramos que es tan alto el costo que hay que pagar por realizar actividades provocativas, que lo mejor es volver a las aulas y convertirnos en meros enseñaderos. Es decir, si la facultad solamente sirve para enseñar y habilitar títulos profesionales, para eso pongamos academias. No, está bien, pero tampoco creo que también perdería el efecto si esto se repite con mucha... No creo que se repita. Es que eso es lo que claro. quería preguntar también. creo. Que diferentes entidades nacionales, municipales, privadas, provoquen lo mismo en pos de lograr el mismo resultado. No, yo ya no creo que suceda eso. No. Lo que va a pasar ahora, y que es lo más interesante, es que del miércoles acá hay una vasta producción escrita y hay una serie de debates que están abriéndose, y que cuando baje la espuma y el tema de agenda sea el resultado de las elecciones de mañana, vamos a estar pudiendo escribir otras cosas y generar otros materiales, y también pensar un poco qué nos conmueve personalmente. Yo creo, sinceramente, que más allá de que nuestros trabajos, nuestras vocaciones nos se lleven a opinar o no sobre esto, lo interesante es con qué se queda cada persona. Digo, venía con el muchacho que me trajo en el remis para acá y me dio su opinión sobre esto. Digo, un muchacho que maneja el remis puede tener una opinión sobre el postporno, y es tan legítima como cualquier otra opinión, porque es lo que a él le conmovió. Y el postporno no apunta a una élite de expertos, apunta a masificar. Por eso se hace en un pasillo de facultad y no en una sala del Malva, porque a la sala del Malva accedemos nosotros. Claro, y o sea, para concluir, digamos, el objetivo del postporno, ¿qué sería? ¿Romper con las estructuras Sí, es un doble. sexuales que tenemos? Es cuestionar, por un lado, la industria pornográfica hegemónica, que son la de las rubias californianas. Hablas de la estética. La estética, las prácticas. Hay que ser linda. No, yo no solamente digo, si uno ve cualquier película de porno norteamericana hegemónica, tiene una secuencia donde se sabe qué va a suceder, qué hace cada quien. Después han salido subindustrias. Por un lado es ese cuestionamiento. Y por otro lado es libidinizar, erotizar espacios que habitualmente son vistos como asexuados, pero donde suceden cosas. A ver, en los baños de las facultades, en las aulas cuando hay fiestas, en cualquier universidad del mundo, suceden cosas que tienen que ver con el amor, con el sexo, con el erotismo. Entonces, que en un pasillo, mientras que suceden clases, también aparezcan y se le dé visibilidad a otras sexualidades, a otros juegos eróticos, de alguna manera es caer con la hipocresía de que la universidad es una institución asexuada. Claro. Digo, es una universidad, en todas las universidades del mundo, donde fluyen sentimientos, intercambios. Tampoco es que hay que ir a tener sexo en la universidad. No, en la universidad uno va a estudiar. Totalmente. Pero acá nadie fue obligado a tener sexo. Una cosa es que sucede y uno no sea hipócrita, y otra cosa es fomentarlo. No, pero acá no se fomenta, no se fomentaba. Acá simplemente, digo, era una performance artística que la parte más de sexualidad explícita, genitalidad, fue muy breve, digo, se generaba un clima previo. Es como cuando uno va viendo una película de terror y llega el momento del desenlace y ya está muerto de miedo. Claro. Cuando llega el momento que sube a Twitter, ya veníamos de 40 minutos de tensión erótica, que digo, esto no resultó violento para quien haya permanecido. Claro, pero ¿por qué tiene que ser porno, digo, para provocar? ¿No? O sea, es post-porno. O post-porno. Bueno, post-porno es después... ¿Qué diferencia entre el porno y el post-porno? Bueno, el post-porno justamente es a ver, por ejemplo, se erotizan partes del cuerpo no genitales. Había una de las performances que toda la performance era una mujer que con un cono te decía poesías en el oído. Y eso no salió a ningún lado. Ahí, no, al público también te preguntaba, te decía, ¿querés escuchar una poesía? Y te leía susurrando una poesía en el oído. Y teóricamente eso te excita sexualmente. Sí, claro. Pero digo, cuando al tono que estaba en la poesía que estaba leída, digo, si uno lee poesía, digo, de los románticos, digo, Byron, Keats, y digamos, si te la leen susurrando suavemente en ese contexto, ahora, eso no vende mediáticamente. No. ¿Quién va a quedarse con eso? Decir, lo que escandaliza es el micrófono. Pero vos recién hablabas de la industria pornográfica a nivel mundial. Sí. ¿Y no crees que si, por ejemplo, en una pantalla grande de los pasillos de la facultad, de repente hay
hay un segmento donde se transmite permanentemente películas pornográficas. Sí. También ibas a tener el mismo... O sea, la misma repercusión negativa y solamente iba a salir un montón de gente a discutirlo. Sin duda. Y sin embargo, es un campo más dentro de la comunicación audiovisual, Total. la pornografía. Y adentro de la Facultad de Comunicación no debería ser criticada. Bueno, el Malva hace 2 años hizo un ciclo de pornografía de la década de los 70 y arrancó con la que inaugura la industria pornográfica moderna, que es Garganta Profunda. Ahora, si vos vas a verla al Malva y vas con la pose reflexiva, te dejás crecer la barba, usás una pipa, digamos, podés ver pornografía desde un lugar intelectual. Cuando se te expone en otro lado, pareciera que Pero es justamente vulgata. adentro de la Facultad de Comunicación debería ser igual que si te pasan un documental Totalmente. de la dictadura de los 70 o de cualquier otra cosa, un documental de medicina nuclear, lo que sea. Digo, debería ser lo mismo porque es el campo audiovisual. Para mí, entre adultos con pleno consentimiento, en ese sentido es válido. Yo digo, no quiero ser obligado a hacer nada que Pero no ¿cómo quiera. crees que hubiera reaccionado la sociedad? Si hubiese sido la emisión a través de una pantalla gigante y no sexo explícito la en verdad las que mesas. La verdad que lo desconozco. La sociedad argentina rebota de maneras muy disímiles. O sea, digo, en poco tiempo pueden modificarse grandes valores y por pequeñas cosas se pueden desatar escándalos. Digo, para mí escándalo, sinceramente, escándalo es... robar fondos de la universidad pública para hacer campaña política. Claro, bueno. Pero Eso Daniel, es si en un vez de escándalo. ver este espectáculo post-porno, ¿no? Todo Sí. moderno y que hubiera habido un espectáculo porno simplemente, Sí. ¿también lo hubieras apoyado de la misma manera? Porque Bueno, el escándalo se hubiera generado. Pero yo no sé sí. si el hecho de generar escándalo en sí mismo es un valor agregado para la No, facultad. a mí lo que me incomoda del porno hegemónico y lo que no hubiera apoyado es que generalmente reproduce estereotipos de género donde las mujeres ocupan un lugar de objeto. Es decir, en ese sentido no lo hubiera apoyado porque no concuerdo con el programa, pero con el programa político que está atrás de eso. Pero no un de alguna argumento de forma falta acá de la libertad de mujer también es expresión. Claro, pero objeto, también ¿eh? podés ¿Eh? decir... La mujer también es objeto en esta exposición. Son 2 mujeres que deciden entre ellas, que además son pareja en la vida real, hacer una performance consensuada donde se dan placer y donde una de ellas goza, que es algo que incomoda mucho al público, goza de una manera no impostada como obliga la industria Está bien, del pero porno quizás hegemónico. en el porno hegemónico también la mujer lo hace por su propia voluntad. Digo, estoy Estoy de acuerdo, también... pero mira, esa es la misma discusión. Yo no condeno a las mujeres que participan de la industria hegemónica del porno, ni tampoco a las mujeres que ejercen el trabajo sexual y merecen un reconocimiento. Pero sí lo que digo es quienes lucran con la utilización del cuerpo de esas mujeres y quienes diseñan los dispositivos para que sean consumidos exclusivamente por varones. Están de acuerdo y lo aceptan. Por eso es que yo no las perseguiría ni tampoco cuestionaría su decisión. Ahí yo creo en la autonomía corporal de la mujer, absolutamente. Incluso para involucrarse en industrias con las que no coincido con el mensaje. La pregunta de nuevo siempre es, en el porno hegemónico, ¿quién es el que lucra con eso? Digo, hay estudios históricos como el de Román Guber en Barcelona que cuenta que la industria del porno está manejada por hombres, dirigida por hombres, para el goce de los hombres heterosexuales y donde las mujeres tienen una vida útil como actrices porno relativamente corta. Entonces lo que digo es, de nuevo, condena a la mujer, ninguna. Discusión sobre las condiciones de explotación laboral, todas. No, yo lo que cuestiono, estoy pensando en voz alta, ¿no? A partir de escuchar tu argumento, que realmente me parece muy interesante. Digo, a veces en nombre de lo que es arte, performance, utilizamos esas palabras que quedan bien y que son modernas y aceptamos ciertas cosas que no sé si realmente tienen un justificativo, ¿no? Detrás, digo, un contenido qué sé yo, importante y que realmente cambie, o sea, genere una discusión porque es de esa determinada manera, digamos, que la discusión se puede generar quizás de otra manera. Total. Sin un escándalo, sin algo tan que traspase los límites, ¿no? Es que no estaríamos hablando de eso acá, Paula. Sí, eso es una realidad. Verdad, digo, Sí, la sociedad no crece por democráticamente porque se van acumulando una piedrita arriba del otro. Funciona, digamos, espasmódicamente y a veces sucede por estas cuestiones que son inesperadas. Yo creo que si las organizadoras de este evento lo hubieran pensado en lo que ¿no? hubiera generado, no lo hubieran hecho. Bueno, pero ahora Yo creo que las organizadoras no, porque están pagando, por supuesto, costos institucionales por esto. Se armó mucho revuelo. Pero por supuesto, a ver, ¿por qué los que no somos organizadores y fuimos parte del público estamos intentando explicar qué sucedió? Claro. Porque vos estar al frente de declaraciones de tantas autoridades y de tantos medios de comunicación que en algunos casos han tergiversado lo que sucedió malintencionadamente, te sitúa en un lugar de mucha exposición personal. Estamos en un país donde está prohibido el sexo en la vía pública y estar desnudo en la vía pública. ¿Por ese lado tuvieron algún tipo de problema? No, por ese lado no. ¿Pidieron autorización para desnudarse en la facultad? No,
pero que yo Si nadie sabía que iba a sepa, no terminar habría así. un problema ahí. Perdón, nadie sabía cuál era el contenido. No, de nadie esto, sabía por el eso yo lo contenido. pregunté. No, Entonces, pero por eso, ¿cómo iban a pedir Pero en el información? post-porno se supone que... Pero siendo un espacio público, entonces Claro. hay ciertas normas que se Sí, violaron. es público y no es público. Es porque la noción de publicidad, digamos, es relativa. Depende de qué espacio. Uno podría decir que quizá el espacio más público es la calle. Porque Pero eso es la es de- Universidad del Estado y es la A la entrada, Universidad de como decís Buenos vos. Aires, que insisto, yo he concurrido, entra cualquiera en cualquier momento supuesto. que esté abierta. Esto se había- En esos términos. Sí, No, sí, pero Esto eso se había público es cierto. promocionado, esto Sí. vos dijiste recién que había Se ha panfletos, anunciado, que se había anunciado flyers. unos Daniel. flyers, pero no se decía que iba a terminar Así. en este punto. Ahí Bueno, hubo una pero- especulación también, permitime Mira, decirte. Pero yo te digo, si hubo una especulación, yo lo que te puedo decir sinceramente es, de nuevo, esto está, el jueves La Nación le dedicó 4 notas. Éramos 50 personas, y si bien la repercusión en los medios de comunicación, uno sin duda no puede ser ingenuo, lo que uno no creía era ni la dimensión que iba a tomar, ni remotamente, con los otros temas de agenda que existen, ni por otro lado el tipo de interpretaciones que inicialmente se dieron. Claro. Me parece que la cobertura de los medios refleja que progresivamente se avanzó en madurez. No, y además lo que decía Enrique, o sea, ya un ámbito de 50 personas con las redes sociales Sí. deja de ser un ámbito de 50 Sí. personas, ¿no? Sí, Porque igual esto- es interesante que Horrible. la primera foto que subió no fue ni la que subió a Twitter, no fue ni de las organizadoras, ni de las performances, ni del público, sino de una agrupación política opositora. Bueno, porque también se politizó mucho el tema, Bueno, ¿no? Seguro, no, entonces lo No, politizó el tema quien subió es- la primera es foto. político. Es que el tema Entonces, es ahí político. Ahí político. está justamente El lo que riesgo. yo No, te yo no pregunté, esperaba qué es lo negativo. Entonces Perdón. es totalmente La utilización. negativo porque lo utilizaron desde el ámbito político. A ver, Enrique no está se diciendo logró. algo muy interesante. Claro. No, está bien. Digo, yo creo que el tema es político, por eso digo, está muy bien. Él dice que es un ámbito de descenso, estamos escuchando una repetición de algo que por supuesto uno no puede estar en desacuerdo, pero es una especie de fenomenal arenga sobre un punto. Y esto está muy bien. ¿Cómo estar en desacuerdo con esto? Pero en definitiva, a ver, cuando me invitaron me dije, vamos a tratar el tema. No que iba a escuchar una larguísima arenga sobre un tema que uno no puede estar en desacuerdo. Vuelvo sobre esto cuando está contándolo inevitablemente fuera del contexto. Entonces, acá el contexto es el planteo. Es cierto que esto movilice y demás, pero no podemos hacer un planteo previo que en qué sociedad esto ocurre. Y el planteo posterior, a ver, perdón, déjame abrir una lista diferente, Dani, te pregunto esto. El planteo posterior, digo, pues teniendo en cuenta que esta muestra susceptibilizó la integridad psíquica y emocional de muchas personas que realmente están en contra. ¿Viste? Hay como una antinomia, a favor, en contra. Somos así los No, que argentinos. es el punto. Bueno, pero ahí está. No, pero ¿Cómo debería déjame, ser? déjame, por Perdón, favor, lo que estaba por favor, planteando déjame, Enrique. en definitiva Sí, Enrique. es absurdo. Yo traté de entrar 3 veces, Sí. me llama la producción, vamos a hablar de este tema, y no puedo plantear ese punto, con lo cual, no me he adelantado, pero en definitiva, el punto es, no se puede plantear esto varias veces. Se plantea hegemónico versus pacato. Ese es el falso dilema, es decir, los que eventualmente tenemos alguna otra idea, somos pacatos, somos cosas... Que es exactamente igual lo que pasa en una corriente política. Todo el que no es progre, por así decir, es antiguo. Entonces no se puede pensar de otra manera. Por eso digo, está bien, me parece bien, pero en definitiva no son las reglas de juego de la invitación. Pero si lo Está llevas muy bien que estemos todos de acuerdo, está muy bien, digamos, pero en definitiva no se puede ser porque si Pero no se opinan de esta a mí me manera encantaría son escuchar tu pacatos. punto de vista. No, o sea, pero digamos, en definitiva me parece, no hay ni espacio ni tiempo y viene el partido, pero digamos, en definitiva me parece que ya está, el punto es desde el momento en que cualquiera que estén planteando, bueno, yo quisiera desplazarme por la vía pública y soy un burgués recalcitrante, o cualquiera que diga, me parece que, está yendo contra un movimiento progresista, sí. Lo deja a uno encorsetado en un planteo que inevitablemente es estar a favor o en contra. Y entonces, no hay mucho que decir. Por eso digo, No, pero es inevitablemente... válido lo que estás diciendo. Tu punto de vista es, o sea, que vos sentís vulnerados tus derechos con No. Creo que estamos hablando fuera de contexto. Es como si dijéramos, tal cosa, un criterio moral es bueno o es malo. Sí. Simplemente es el planteo que vos estás haciendo, sin duda, experimentalmente, oír y hablar de perversiones o parafilias en un congreso. Sí. Sí, es otra lectura y se da frente a una población que la puede recepcionar de cierto tema. Yo creo que está muy bien tratar de movilizar, pero simplemente lo que planteo, por el goce intelectual de pensar un poco, no una larga arenga
en la cual se repite grosso modo el mismo planteo que ya está claro y demás, pero es decir, a ver, ¿qué le habrá pasado a los otros? Y no, los otros son aquellos los que no después el porno hegemónico. Ya la sola idea de hegemónico resuena mucho a todo lo que estamos haciendo políticamente. Y uno no puede escapar que esto es un planteo básicamente político. Y ahí es donde yo me siento un poco y digo, bueno, pero no sé si esta era la invitación. Pues el planteo político está muy bien. Pero no sé si esta era la invitación. Vamos a hablar de pornografía o sexualidad. Y el planteo pasa a ser político. Hoy, el que no opine de una manera es inevitablemente atrasa. Sí, por eso yo planteaba, ¿no? Esto de que a veces bajo los títulos de performance, de post-porno. Suena bien, pero digamos, el panel responde tal. Y por supuesto, y es un ámbito de discusión como podría ser, como es de hecho un congreso, como es un área de investigación. Para vos en este caso, esta performance de las dos mujeres, por más que hayan sido parejas, que ellas estaban conscientes de lo que iban a hacer, ¿fue pornografía explícita? No sé si ese es el punto. Yo lo que quiero decir es que... Pero ¿cuál es el punto, Enrique? Yo me perdí en tu en el mío, intención yo muy cortito. El mío es que yo creo que él habló de consentimiento y cuando casualmente en un menor se abusa de él, por eso es un poquito engañoso el planteo. El consentimiento es un punto central en el abuso. El consentimiento tiene que ser explícito. No es voy a mostrarle a un menor la sexualidad y que de golpe eso va a generar una serie de cuestiones. Por supuesto que genera una serie de cuestiones. El planteo es eso, no sé si la gente consintió, es estar en condiciones de consentir. Y consentir es estar informado, es saber y demás. Es otra historia. Yo por eso pregunté si en el flyer que se había promocionado se explicaba que uno se iba a encontrar con a esto. La gente que entró, si yo no sé si toda la gente que entró sabía, mire, están haciendo tal cosa en tal parte, iba a pasar esto. A eso voy. Claro. Después en lo teórico, seguramente que es fascinante escucharlo. Creo que por eso digo, el planteo crea que otro en la invitación. Era decir, bueno, hablamos sobre eso, a ver qué pasó con este fenómeno. Al menos eso yo le pregunté. Sí. Bueno, vamos a hablar de este fenómeno en la sociedad. El planteo teórico del movimiento post-porno y qué pasaba en las luchas intestinas. Bueno, yo creo que justamente eso estamos intentando, ¿no? Obvio. De tratar de ver qué repercusiones generó en los medios, en la gente, cómo se entendió, cómo se aceptó o no, y qué pasó con una cuestión que generó un escándalo. Este planteo que marcaba, perdón, y aparte no solo eso, este planteo también teórico que marca Daniel está generando mucha repercusión, porque hay mucha gente que está opinando en las redes sociales a raíz justamente de esto que vos estás manifestando. Ahora, lo que yo quería preguntar es, también desprendiéndome de lo que decía Enrique, muy interesante, es a partir de ahora, teniendo en cuenta esta situación como antecedente, con todo lo que generó en un montón de gente a nivel social, ¿no? ¿Cómo se debería plantear a posteriori una muestra similar sin la necesidad o sin la intención de querer generarle un perjuicio a nadie? Bueno, yo creo que tu colega se adelantó un poco a la respuesta. Yo creo que esto ya está, sucedió, tiene algo del orden del acontecimiento, no se puede repetir porque es como un chiste, cuando lo repetís carece de efecto. Me parece que lo que sí rescato, y en todo caso si ocupé demasiado tiempo pido disculpas porque fue por el entusiasmo por las preguntas, no fue deliberado, era en intentar situar no solo teóricamente sino en las condiciones reales que no como teórico sino como asistente y parte del público observé, es decir, la disposición del espacio, cuántas personas había, la no circulación de menores. Puse muy en realce el hecho de que tengo un hijo de 4 años al que llevo a la facultad habitualmente y que preservo de muchas cuestiones que suceden en la universidad. Si un día entras a la facultad y por eso yo quería destacar esto, que no hubo exposición. Muchas veces circuló en los medios. ¿Por qué se entusiasma? Tiene otra forma, Enrique, pero vos tenés todo el tiempo que necesites. Pero está bien, pero entusiasmate vos. No, justamente, está llegando, no. El punto es, justamente, una de las noticias era una señora entró con un menor porque había una graduación y ese menor no estaba informado. Así que yo llevé a mi chico, en la repetición rápida y sin parar, esto uno escucha desde la política todos los días. No puede ser un ingenuo de no darse cuenta de la modalidad discursiva. Entonces, acá es donde yo digo, bueno, está bien, pero si yo lo digo rápido y paro y es como si no tenemos pobreza, tenemos 5% después de Alemania y seguimos repitiendo todo así rápido. Entonces, en definitiva, es más o menos lo mismo en el cual yo digo, sí, pero alto. No, hubo una señora que dijo que llevó a una graduación y el nene se encontró. Pues sí, bueno, hay gente alrededor. Es decir, no lo transformamos en un tema personal. Es decir, hay también que respetar a las personas, a la individualidad de las personas. Y no todo el mundo quiere ser esclarecido por iluminados.
Sí. Este es el único punto. Es decir, ese es mi punto. Perdón, es un punto realmente muy importante, porque si hay gente que se siente violentada, ¿no? Por una situación así. Todo el mundo a la está que obligado a ser esclarecido, porque eso es la característica del fanatismo. Hasta si sea una buenísima idea. La característica del fanatismo, del dogmatismo, es que yo le imponga mi esclarecimiento a los demás. Yo planteo eso, estando en lo teórico de acuerdo con él, a ver si se entiende. Claro. Sí, quizás podría haberse planteado de otra manera. Es cierto que quizás perdería el efecto que se buscaba. Justamente, ¿no? Pero... creo que la idea de pensar que el conocimiento se adquiere por provocación y golpe es una idea que a mí en lo personal me resulte simpática en el trabajo intelectual. Sí. Es cierto que sirve, pero al menos en la psicología experimental, por ejemplo, ha sido abandonada como modalidad. Sí. ¿Porque roza la violencia? Porque roza la violencia, porque es violencia. Claro. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo para este tema, pero la verdad yo celebro que hayamos podido dedicar el tiempo que dedicamos en un programa de televisión a escuchar a dos personas tan interesantes como ustedes dos y a reflexionar sobre temas sobre los que generalmente uno no se toma el tiempo, ¿no? Para pensar, para discutir y debatir ideas. Así que muchísimas gracias a los dos por el aporte y nos quedamos, por lo menos yo y creo que todos nosotros, con muchas cosas para pensar y reflexionar. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, una pausa muy breve. Enseguida vamos a hablar de hipotiroidismo e hipertiroidismo, ¿no? Las distintas variantes de patologías relacionadas con la tiroides y también de secuestros virtuales. Así que no te muevas de ahí que ya volvemos.